Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de Superman. Y es que se acaba de estrenar la última película, bueno, la nueva película de Superman, la película que inicia el universo de DC de James Gunn. Y que, bueno, sí que es cierto que a mí Superman es un personaje que nunca me ha hecho especial gracia, no me gusta demasiado, pero bueno, esta película la verdad es que ha movido mucho y creo que había que hablar de ella. Y de hecho ni siquiera voy a subir este vídeo un viernes como es habitual en el canal, sino que voy a aprovechar y voy a subir un poquito antes. Y básicamente voy a dar una opinión ya con spoilers desde el principio, o sea, no voy a intentar no alargarme demasiado, no enrollarme muchísimo, intentar sintetizar un poquito algunos puntos y no voy a hablar de todo, o sea, de lo que recuerde básicamente. Pero partimos de la base de que tenemos un universo que ya existe. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que no es un origen de Superman como pasó con el UCM, por ejemplo, un origen de Iron Man, luego un origen de Thor, y vamos teniendo poco a poco distintos personajes. No. Tenemos un origen de Superman, pero un Superman que ya lleva unos años aquí trabajando, por así decir. Y donde hay otra serie de superhéroes y de villanos y de personajes que ya llevan su tiempo aquí, ¿vale? ¿Esto me gusta o no? A ver, es cierto que a mí me gustaría que me diesen un poquito más de trasfondo, o que me contasen un poquito la historia. No hace falta que me cuentes toda la película de origen de Superman, de cómo empieza en Smallville y vuelve, y viaja a Metrópolis, bla bla bla. Pero sí que es cierto que me gustaría a lo mejor pues saber un poco qué conflicto tiene con Lex Luthor durante todo este tiempo, todos estos superhéroes que tenemos establecidos, de dónde vienen, no sé, un poquito más de trasfondo, porque hay muchas cosas que te las sueltan pumba, bocajarro. Te sueltan una frase o dos con pinceladas que más o menos te ponen en situación y lo entiendes, pero que estoy seguro que para los fans de DC, que leen muchos cómics y tal, entre los que no me encuentro, pues a lo mejor sacan mucha más chicha todo esto que los que simplemente hemos venido a ver la película porque muchos personajes, nombres, situaciones, etcétera, pues se nos escapan. Y es que, como ya he dicho, no es una película en la que pasan muchas cosas y muchas aparecen de repente y con una pincelada te ponen en situación y aunque es cierto que no te pierdes, tampoco las sigues a lo mejor tanto como si llevases ahí un tiempo, por así decir. Es como si esta historia la pillases a mitad, por decirlo de una forma. En cuanto a la película en sí, es una película muy James Gunn, ¿vale? O sea, de hecho hay un par de cosas que me recuerdan muchísimo a Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Una es la pelea de Mr. Terrific con los sicarios del Lex Luthor, que me recuerda un montón a la escena de Yondu en la nave de los saqueadores. Y otra es la pelea de la de final con Lex Luthor controlando a los, por así decir, a sus sicarios con las pantallas, intentando luchar con Superman, que me recuerda mucho a cuando los guardianes luchaban con los... No recuerdo, esta gente que acaba creando a Adam Warlock, básicamente. Pero más allá de eso, los chistes, el humor, la música, la estética, los créditos, todo, o sea, los personajes que hay. Es una película muy James Gunn, la verdad, y para lo bueno y para lo malo. A mí me daba miedo en un principio porque es verdad que hasta ahora habíamos tenido a James Gunn dirigiendo películas de superhéroes corales, o sea, de grupo. Teníamos los Guardianes, teníamos el Escuadrón Suicida, más Guardianes, y una película centrada en un solo superhéroe pues a lo mejor no era su estilo. Y si bien es cierto que esta película en el fondo no es una película de un solo superhéroe porque tenemos otros superhéroes, otros villanos, otros personajes y hay mucho trasfondo, es cierto también que el trato que da a los personajes principales, principalmente Lex Luthor y Superman y un poco Lois y tal, está bastante bien, ¿vale? Los desarrolla relativamente bien, me gusta cómo los trata. Y a los secundarios, pues algunos con más peso, otros con menos. Mr. Terrific, por ejemplo, es un personaje que me ha gustado mucho. Perdón. Y... bueno, pues eso, tienen su momento. Jimmy Olsen tiene su momento, Guy Garner tiene sus momentos, Hawkgirl dentro de lo poquito que sale, o... Es cierto que hay algunos que directamente simplemente están por lucir el nombre, o sea, está aquí Peacemaker, tiene un cameo y tal, hay personajes del Daily Planet, pero que como si no estuvieran, pero muchos secundarios tienen su momentillo. No son tan importantes, pero vamos, que no tampoco quedan desdibujados ni nada de eso. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues yo el trasfondo de este Guy Garner, sé que es un guardián de la... O sea, perdón, un Green Lantern, y sé que es un capullín. Pero me falta un poquito de historia. No sé, el Mr. Terrific, pues sé de qué va, pero no sé exactamente quién es este personaje en los cómics, si existe, si no existe. No sé, Hawkgirl, pues lo mismo. La verdad es que me suena que existe, pero es como si
pues eso, me lo presentasen de nuevas, no sé, pero ya establecida. Entonces, esto es una de las cosas que a mí, personalmente, porque yo creo que no es una cosa que a la gente en general le tenga por qué molestar, o sea, es algo parecido a lo que hicieron con Spider-Man Homecoming. Te presentaron un Spider-Man ya establecido, de hecho todavía no sabemos de dónde sacó los poderes Spider-Man a día de hoy en el UCM. Pues algo así, con algunas cositas explicadas y otras no, pero que tampoco hacen falta. La película tiene humor, pero yo creo que sin pasarse, o sea, tiene más humor que otras películas de DC y menos que algunas también. Recuerda mucho al final a una película del UCM. Y tiene mucha acción, tiene un montón de peleas, un montón de villanos, un montón de héroes. Es una película de cómics, o sea, básicamente es una película de cómics. Y es que es eso tal cual, o sea, es un cómic llevado a la pantalla. En ese sentido, yo creo que James Gunn lo hace muy bien y además él es un tío al que se le ve que le gusta mucho el tema de los cómics y se interesa. Y lo hace con mucho criterio. Se me hace un poco pesada toda la parte de la pelea en el universo este de bolsillo, cuando se escapan, la pelea en el río y tal y cual. Se me hace un poco larga, un poco pesada, un poco farragosa, un poco incluso a veces tonta, en el sentido de esto lo podrían haber resuelto más sencillo y no lo quieren resolver, o no lo pueden, no sé, pero no termina de concretarse. Y luego es cierto que el sistema de Lex Luthor de pelear con Superman no me gusta, ¿vale? Y os lo explico. O sea, tiene un sistema en el que él tiene estudiado durante 3 años Superman, sabe lo que va a hacer, cómo responder, etcétera, etcétera. Entonces tiene una serie de claves para contraatacar. Que son en plan, pues yo que sé, letras y números, la 1, B, la 3, J, etcétera, etcétera. Y eso cada uno es un tipo de ataque, de golpe, de lo que sea. Vale, muy bien, es como diciendo, es súper listo y tiene un sistema rollo ajedrez para combatir en plan Tekken o en plan Street Fighter a Superman, ¿vale? Pero no me funciona desde el momento en el que él tiene que pensar ese movimiento con su velocidad humana, decirlo, alguien tiene que escucharlo, que transcribirlo, además quién de todos lo transcribe, porque es que hay un montón de gente ahí, y esa orden tiene que llegar hasta Ultraman, ¿vale? Para pegarle a Superman. Todo eso es tiempo. Mucho, a lo mejor es rápido, porque él es muy preciso y tal y cual, pero son microsegundos o lo que sea. En una pelea normal ese tiempo pues no te hace perder. En una pelea contra Superman, que es un tío que es más rápido que Flash, no sirve de nada, me parece inútil. Y puedes decir, no, ya, pero es que se adelanta movimientos. Entonces, él 2-3 movimientos antes de Superman ya está dando el siguiente golpe. Primero que no, porque no se ve así en la película. Y segundo, que es que si, o sea, con eso, el tiempo que tarda, tienes que adelantarte 6 o 7 movimientos para que sea efectivo. Y si tú te adelantas 6 o 7 movimientos, si Superman ve que los siguientes 2 movimientos o 3 van por aquí, va a cambiar de estrategia. No sé, me parece que eso es una forma de expresar que Lex Luthor es muy inteligente y tal y cual, pero que queda un poco raro. O sea, busca un sistema en el que Lex Luthor simplemente se lo diga a la máquina, no tenga que decírselo a un tío para que lo transcriba, o incluso que lo maneje él, sin tener que decir nada. No sé, pero me parece que ese sistema de combate, que intentas demostrar que Lex Luthor es muy listo y tal y cual, y me parece que en ese sentido queda bien, pero que como sistema me parece un poco pobre, por así decir. Luego tenemos ese conflicto político entre Moravia y Hagnan-Dur o algo así, bueno, que te lo meten ya en la película como si estuviese todo súper establecido, que es otra cosa que también, vale, pues sí, me lo tengo que creer, te lo sueltan con una pincelada en esa entrevista que tienen Lois y Clark, pero vamos, que bueno. Pero que es la forma de venderte un poco como Superman se preocupa más por salvar vidas que por por todo el tema político y tal y cual. No va a, si tiene que salvar a un niño, no va a ir primero a hablar con el presidente de, oye, me puedo meter en este país para salvar a un niño o no. Él va a salvar al niño y ya está. Y luego las consecuencias pues ya vendrán. Pero es cierto que no es una persona a la que le preocupe eso. Y es la forma de ser de Superman. O sea, Superman es una persona que se preocupa por salvar a la gente, por las vidas de la gente, de los animales y de todo. Y en ese sentido sí que lo hace relativamente bien. Me parece que cumple su función todo este conflicto para explicarte eso. Luego también es un conflicto que utiliza Alex para conseguir un país, crear su propio país. Me parece un poco pobre todo esto para conseguir su propio país con todos los medios que tiene. Seguro que había otro sistema. Luego es cierto que hacia el final de la película dice que realmente todo esto lo hizo para tener una excusa para poder matarle. Para que le diesen el poder de matarle, por así decir, la orden de matarle. Entonces, bueno, vale, ahí te lo puedo comprar. Pero aún así, bueno, sí. No sé, me parece que si querías podías hacerlo de otra forma, no hacía falta enrevesarlo tanto. Y luego está todo el tema del mensaje de los padres, que el mensaje de los padres al principio le dice, ve a la tierra, ayuda a la gente, sé bueno y tal y cual. Y luego le dicen, y si no, pues los dominas porque tú eres más fuerte y chinga mucho y ten un montón de kryptonianos. A mí me sigue pareciendo que es falso. O sea, en un momento dado Mr. Terrific dice, no, los peritos que dicen que esto es verdad no mentirían, que es como,
¿qué? O sea, ya está, o sea, porque, pues, gente súper noble. Vamos, es como si me dices, no, los políticos no robarán. Pues me parece una idiotez. Entonces, claro, por un lado me parece eso. Luego es cierto que además, ¿por qué los robots que trabajan con todo ese sistema que vienen del planeta Krypton no son capaces de transcribirlo y la ingeniera chunga está así? Yo pienso que o bien es una treta del Lex Luthor, que ya veremos más adelante, o bien incluso es una treta de alguien más, llámalo Brainiac o yo que sé, que lo hizo para engañar a Superman más antes de que llegase a la Tierra, no lo sé. Pero yo creo que no va a ser esto real. Lo que pasa es que es cierto que al final de la película, cuando pide una imagen de sus padres, le ponen a los de la Tierra, como diciendo, ya de los otros me he olvidado. No sé si este conflicto se va a quedar ahí o en un futuro pues nos lo resolverán de alguna forma. Pero sí me gustaría que lo resolvieran, porque no me gusta que quede así. Y además que queden estos kryptonianos como de tan villanos, que tampoco es que sean supervillanos. Le dice, oye, eres más fuerte y si no te hacen caso, pues bueno, tú eres más fuerte, puedes hacer un poco lo que quieras. Y para perpetuar nuestra especie, pues tendrás que chingar. ¿Sabes? Tampoco me parece un mensaje en plan, mátalos a todos, somételos y tortúralos. Es simplemente extiende la semilla de Krypton, que tampoco creo que sea un sacrificio tan grande. Pero en cualquier caso, sea real o no este vídeo, yo creo que es un poco la excusa que tiene Luthor para conseguir poner a toda la humanidad en contra de Superman y tener ese permiso para matarle, que es algo que acabamos viendo muchas veces en las películas de Superman, ese tener que enfrentarse a todo el mundo, por así decir. La película en general es una película mucho más UCM que lo que teníamos hasta ahora de DC, y no sé, a mí eso me ha gustado. O sea, me parece muy bien que tengamos unas películas de personajes de cómic que parezcan películas de personajes de cómics, la verdad. O sea, no era una cosa mala tener otro rollo distinto con DC que con Marvel por tener variedad, pero vamos, que a mí no me parece mal que hagan películas basadas en cómics, con personajes de cómics y con estética de cómics. Pues que sí, porque es lo que es. Aparte de eso, Krypton me hace mucha gracia, el personaje a veces es un poco exagerado y le dan demasiada importancia en la trama, yo creo que más de la que deberían, pero me gusta cómo lo tratan y me gusta cómo lo hacen, y además el CGI está muy bien hecho. En cuanto a los villanos, pues la ingeniera esta, la verdad es que no está mal, aunque tampoco te cuentan gran cosa. Y Ultraman, yo pensaba que venía de otro universo en los cómics. La verdad es que no lo tengo muy claro, tampoco he leído mucho, pero me sonaba que venía de la Tierra 2, que era un universo donde los superhéroes eran villanos o algo así. Aquí lo de que sea un clon, no sé si es algo que ya existía o no, pero bueno, me ha sorprendido un poco, pero me imaginaba que sería el propio actor. Cuando se quita la máscara yo pensé que veríamos a este actor. Y luego el cameo de Supergirl, pues me ha parecido curioso. Tengo ganas de verla, creo que es el siguiente producto de DC que tendremos, o por lo menos en cuanto a cine. Y en general para mí es una película que yo creo que si tuviese que dar una nota, le daría entre un 8 y un 8,5. Es un sobresaliente justito o un notable bastante alto, porque es una película que me ha gustado. Además, una cosa que para mí suma mucho es que es una película que me ha gustado mucho siendo de Superman, que es un personaje que me da mucha pereza. Con lo cual, pues tiene hasta cierto punto más mérito. Cierto es que no es solo de Superman y a lo mejor eso ayuda, pero es una película muy entretenida. Entonces, como resumen, ¿qué decir? Pues es una película que a mí me ha gustado mucho. Es una película de puros superhéroes, puro cómic, básicamente, llevado al cine. Yo creo que es muy disfrutable. Además, una película que ahora sí pueden ver los padres y los niños, ¿vale? En cuanto a superhéroes. Y yo creo que todo el mundo la va a disfrutar. ¿Necesitas saber muchísimo de DC para entenderla? No. Te van a poner en situación. Pero sí que es cierto que necesitas saber mucho de DC para disfrutarla más. Cosa que a mí, por ejemplo, no me pasa. No la he podido disfrutar al 100%. Pero, como ya he dicho, yo creo que lo que resume todo esto y la forma de decir que esta película es buena es el hecho de que, siendo una película de Superman que a mí no me gusta especialmente, por no decir prácticamente nada, es una película que me ha gustado bastante y que si pudiese repetiría, y que volveré a ver en casa seguramente, y que me compraré en Blu-ray porque me ha gustado. Entonces yo creo que es una película que tenéis que ir a ver. Si alguien no la ha visto, aunque bueno, se habrá comido unos cuantos spoilers, pero que yo creo que es una película que merece mucho la pena y que sobre todo me da esperanza para el universo de DC de James Gunn, que es lo que me preocupaba. Quería ver un universo de DC, empezamos con Superman, con una película grupal, coral, no sé, individual, una cosa rara, y por ahora estoy dentro del universo de DC de James Gunn. Y yo creo que eso ya es bastante. Y bueno, como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal.